Solicito que tomen sus asientos para empezar la audiencia. Voy a levantar el letrero de Pablo Sergio, ¿cómo te parece? Y me pongo ahí. Les voy a invitar a Washington. Porque todos corren para un lado y para el otro y nadie tiene ningún momento. Pero ¿qué tal si los invito a Washington? ¿Qué tal si los invito a Washington? Damos inicio a la presente audiencia sobre el problema de las agresiones a periodistas en México. Esta audiencia ha sido solicitada por la organización Artículo 19. Entonces, les concedemos la palabra por el espacio de 20 minutos. Gracias. Buenos días, comisionado, relatora, representantes del Estado, señoras y señores. Agradecemos a esta honorable comisión la oportunidad para presentar una radiografía sobre las agresiones a periodistas en México. Además de la oportunidad de poder allegarles de información en la comisión, lo vemos como una oportunidad para que el Estado en esta ocasión rinda cuentas de manera pública a las víctimas, a los familiares y a la sociedad sobre qué están haciendo y qué van a hacer para atender este problema. Reconocemos la apertura que ha tenido el Estado para ser examinado y recibir recomendaciones en derechos humanos. Reconocemos que ha dispuesto de instancias para atender el problema de ataques a periodistas. Sin embargo, cuestionamos la dilación y la falta de eficacia de estas instancias para atender el problema, tanto a nivel legislativo como en las instituciones adecuadas, lo que solo se explica por una falta de voluntad política ante un contexto que se deteriora. Lamentablemente hoy, con toda la gravedad que implica, podemos confirmar que el objetivo de quienes perpetran los ataques contra periodistas con el objetivo de silenciarles se ha cumplido. Hay partes en el país que no entra ni sale información, hay periodistas y medios que han dejado de dar cobertura a ciertos temas de interés público y ciertamente han dejado de denunciar las agresiones de las que son objeto. Estos ataques y la incapacidad del Estado o la falta de voluntad política para atenderlos no solo viola el derecho a la libertad de expresión, sino el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, el derecho al debido proceso, a la protección jurídica y a la participación política. Esto definitivamente que impacta en las obligaciones del Estado de prevenir, de investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Iniciamos con el tema de protección. Después de casi 3 años, el gobierno anunció un convenio de colaboración que únicamente formaliza la coordinación entre autoridades para ejercer un mandato que ya tienen vigente y que no han implementado de manera eficaz. En los siguientes días se cumple casi 1 año de haber firmado este convenio sin que se hayan emitido los lineamientos de operación para que este convenio sea efectivo. Artículo 19, presentaremos una queja formal contra la Secretaría de Gobernación, Cancillería, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República por incumplir con la responsabilidad de emitir estos lineamientos conforme se acordó por ellos mismos en el convenio. En 2008, por primera vez, se pidió la existencia o la creación de un mecanismo enfocado en la prevención. Lo recomendó igualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité, las relatorías y la sociedad civil. Desde entonces hemos buscado el diálogo constructivo con el Estado y, salvo contadas excepciones, hemos sido ajenos al proceso de diseño de este llamado mecanismo. El convenio de colaboración no retomó los mínimos requeridos en el diseño efectivo de este mecanismo. Únicamente a través de la creación de un comité consultivo, se coordina para ejercer, como decía, el mandato que ya tienen vigente estas instancias. Es decir, no hay un mecanismo. El comité consultivo sirve para dar seguimiento y valorar las medidas cautelares que dictan las instancias competentes, ya sean las procuradurías, el sistema interamericano, etcétera. No emite medidas, no es un mecanismo. Es más, ni siquiera prevé
que la autoridad dicte las medidas, sino únicamente que las amplíe, que las confirme, que las termine, sin mayor vinculación. Precisamente la necesidad de promover un mecanismo atendía a la ineficacia con las que hasta el día de hoy se han implementado las medidas cautelares. Hace una semana recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando la dirección de una beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CID, cuando hace 2 años y medio provimos a la Secretaría de Gobernación con esta dirección. Pero aún, bajo este convenio, se agrega un paso más a la burocracia en el proceso de las medidas cautelares. Ello resulta totalmente contrario a los principios de inmediatez, de necesidad y urgencia a que atendería un mecanismo de protección. Queda claro que no es un mecanismo y bajo el convenio también tenemos 7 puntos muy concretos por los que se considera que no puede ser eficaz. Las recomendaciones emitidas por este comité no son vinculantes, quedan al arbitrio de las autoridades para implementarse. No se prevé la asignación de recursos financieros. En respuesta a una solicitud de información que hizo artículo 19, la Secretaría de Gobernación contestó que este comité no cuenta con un presupuesto para su funcionamiento, ya que tiene una naturaleza de ser un órgano de consulta y auxilio técnico. Reconocemos que el Congreso de la Unión destinó 25 millones de pesos a la implementación de medidas cautelares a periodistas. Sin embargo, hoy desconocemos cómo se ha ejercido este presupuesto y personas beneficiarias de medidas cautelares no se han beneficiado definitivamente de estos recursos. El convenio no cuenta con una perspectiva de derechos humanos transversal y de género y centrada en la atención de víctimas. Se habla del comité como un órgano de auxilio técnico, pero no se establece ni la capacidad técnica ni la pericia de quienes hacen la evaluación de riesgos, de quienes forman parte de este comité y de quienes emitirán las recomendaciones. El convenio carece de reglas mínimas para operar y el convenio no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no genera derechos a las posibles personas beneficiarias bajo la ley mexicana. Adelantaba que no se han emitido o no son públicos los lineamientos por los que opera este convenio. Ello se traduce en que al día de hoy las personas beneficiarias desconocen a qué instancia, ante qué autoridad pueden presentar una solicitud. Hemos presentado solicitudes ante la Procuraduría, ante la CNDH y ante la Secretaría de Gobernación. Mucho menos, este convenio plantea la necesidad de dar una respuesta rápida o en días y horas inhábiles. Desconocemos los instrumentos y criterios empleados para valorar el riesgo, las medidas de protección que se pueden proporcionar, quién o quiénes son los responsables de implementar estas medidas y el plazo en el que se resolvería una solicitud en un total margen de discrecionalidad. Las deficiencias en el marco jurídico y la falta de corresponsabilidad estatal, así como una ausencia de lineamientos para activar el mecanismo, han marcado la dificultad y desconocimiento de las personas beneficiarias, trabajadores de medios y periodistas, en franca violación del principio de certeza jurídica, seguridad jurídica y de legalidad, porque no se sabe cómo se resuelve el otorgamiento o la negativa de las medidas. Hace un par de días se habló de 2 representantes del gremio periodístico como integrantes del comité. Vemos con sorpresa que se haya hecho este nombramiento sin un proceso abierto a quienes podrían ser beneficiarios de estas medidas. Tanto las relatorías como nosotros hemos hablado de la necesidad de que se cuente con esta representación. Sin embargo, las beneficiarias carecen y desconocen quiénes y cómo se eligió a quienes les representan. Desde un primer momento señalamos la necesidad de la transparencia en un mecanismo de este tipo. Conocimos el convenio a través de una solicitud de información previo a que la Procuraduría negó la existencia del documento y a fin de allegar de herramientas al gobierno en la creación, en el diseño y en la implementación de este mecanismo fue a través de solicitudes de información que pedimos minutas de las sesiones del comité para poder saber qué estaban haciendo, qué estaba pasando y cómo se estaba ejecutando y conocer el proyecto de lineamientos y la información se nos fue reservada. El argumento fue que es un proceso deliberativo del Estado
y está sujeto a reserva. De febrero del 2010, cuando fue el primer foro para discutir acerca de un mecanismo con la Secretaría de Gobernación, han sido asesinados 15 periodistas. Se han agregado 3 casos de desapariciones de periodistas. Se registraron 19 ataques a instalaciones de medios de comunicación. 130 agresiones han sido registradas solo en este año. Celebramos cualquier acción que tome el Estado de forma efectiva y conforme su mandato para atender la violencia contra quienes ejercen la prensa. Estamos ávidos de escuchar los casos que han atendido, pero un caso, varios casos, no resuelven los problemas estructurales. No se atiende la demanda de protección e inmediatez que requiere justamente la violencia contra la prensa en México. Artículo 19, hemos por lo menos atendido 70 casos brindando protección en ausencia del Estado. Para hablar sobre la obligación del Estado en términos de investigación, expondremos los casos de periodistas desaparecidos, con elementos comunes a los casos de periodistas, los casos de agresiones a periodistas en general, pero con las especificidades que requieren las desapariciones. Hemos registrado desde el 2003 12 casos de periodistas desaparecidos. Solo 8 de ellos se llevaron a cabo en la presente administración. La mayoría de los periodistas cubrían temas de seguridad, de crimen organizado o vínculos entre las autoridades y el crimen organizado. Los casos de desaparición de periodistas han tenido un efecto pluriofensivo en la autocensura que han generado por no sufrir una suerte igual. Un caso vale 1000. Artículo 19, notamos que hubo una serie de problemas detectados en los expedientes, tanto omisiones, inacción por más de 18 meses y falta de diligencia. Concordamos con la CNDH en esto. Las autoridades han fallado en emitir fichas de búsqueda y localización cuando desaparece un periodista. Fue solo hasta el año pasado que la Fiscalía inició a emitir estas fichas. La autoridad no realiza investigaciones orientadas por una línea de investigación fundamentada en la labor periodística. Las autoridades han prejuzgado el motivo de las agresiones atribuyendo a crímenes pasionales o vínculos de los periodistas o la periodista con el crimen organizado. Los familiares han encontrado a la cabeza de la denuncia y la demanda de justicia y han sido sujetos de amenazas y represalias por esto, al igual que sus colegas. Ello ha motivado el desaliento para denunciar y para impulsar el desarrollo de las investigaciones. Es más, no se garantizan medidas de protección bajo programas como de protección a testigos para quienes presenten sus testimonios. Uno de las graves fallas ha sido el negar el acceso a los expedientes a los familiares y colegas. La falta de acción por parte de familiares es utilizada por las autoridades para revertir la carga de la prueba a los familiares y en tanto no haya evidencia declaran los casos en reserva, esto es hasta que surja nueva evidencia. La falta de una legislación en materia de desapariciones ha hecho que las investigaciones se lleven a cabo por otros delitos que no precisamente incluyen todas las especificidades al momento de investigar una desaparición. Por esto, la falta de investigación efectiva, los casos raramente son llevados a juicio y los responsables no han sido juzgados y desde luego condenados. Se ha hablado de la Fiscalía Especial para atender delitos contra periodistas, ahora llamada Fiscalía para la Libertad de Expresión. En 2006 se creó esta primer fiscalía y desde entonces se hicieron llamados sobre las deficiencias de las que adolecía. Los resultados fueron 4 consignaciones en 4 años. En julio del 2010, efectivamente, se reestructuró esta fiscalía. Sin embargo, está lejos de superar las deficiencias. Cambió su nombre y ahora se enfoca en la libertad de expresión, lo que reconocemos. Depende ahora de la oficina del procurador, lo que reconocemos. Y considera un espectro más amplio de protección a quienes ejercen el periodismo, lo reconocemos.
Sin embargo, la falta de competencia a nivel federal para poder investigar sigue siendo prevalece. La Fiscalía solo puede conocer de casos que sean de delitos federales o conexos que ameriten una pena privativa de la libertad y que no sean de los considerados vinculados con la delincuencia organizada. Permanece la discrecionalidad en la facultad para traer estos casos y definitivamente hay una insuficiencia de recursos humanos y financieros. No solo eso, la asignación de recursos financieros a la Fiscalía ha sido regresivo. Desde su creación, el presupuesto se ha reducido en un 72%. En 2006 se destinaron 2.304.000 pesos. En el 2010, tan solo 695.416 pesos. ¿Cómo puede trabajar la Fiscalía? ¿Cómo puede investigar? Pero lo que es peor, reportan un subejercicio sobre este presupuesto. Con base en este conflicto de competencias, el Estado ha remitido al fuero federal y al fuero local las investigaciones sin que puedan avanzar, escudándose en el federalismo. No se puede hacer una excusa basada en el sistema federal para privar a las personas de acceder a la justicia. O bien debemos convocar a los representantes de cada estado para que nos rindan cuentas. Por ello, la recomendación siempre ha sido la federalización de los delitos, dotar de facultades a la Federación para investigar. Al día de hoy, las reformas legislativas están pendientes y el Ejecutivo ha sido poco diligente en impulsar estas reformas. Pasaré la palabra a mi colega. Artículo 19. Hemos documentado una reducción en el número de agresiones del año pasado, 2009 a 2010, pero ello no responde a una mejora en la situación de los trabajadores y trabajadoras y periodistas que integran a la prensa. La documentación de artículo indica que esta disminución está directamente relacionada con el aumento significativo de la autocensura, tanto en la cobertura de ciertos temas sensibles como en la denuncia de agresiones. Esto se ha tomado como una medida de protección. Como advertía mi colega, se ha silenciado a la prensa con agresiones y amenazas. Y si la prensa está en peligro en México, también lo está la democracia. Junto con las violaciones de derechos humanos de quienes ejercen el periodismo, se encuentra la renuencia del Estado a reconocer que la violencia también proviene de las autoridades, aun cuando así la evidencia así lo señala. Mientras que el propio presidente Felipe Calderón ha señalado que la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado y que quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos. Hemos podido documentar un gran número de agresiones, también vienen del poder público. Documentamos en 2010 que 76 casos que representan casi la mitad de los casos de la documentación que tenemos como artículo 19 son por parte de Fuerzas de Seguridad Nacional. El 2009 presentó 2/3 partes de nuestro registro fueron también provenientes por partes de fuerzas de seguridad y en particular por la policía y Fuerzas Armadas. Tal denegación por parte del Estado a reconocer el origen de las agresiones invariablemente se traduce en la impunidad prevaleciente. En ambos casos se traduce en responsabilidad internacional del Estado mexicano por acción y omisión, en tanto que directamente agentes estatales violan los derechos humanos y la falta de adopción de todas las medidas necesarias para garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado incide en que el número de ataques violentos en proporción al total de agresiones haya aumentado y esto se haya extendido a otras regiones donde antes no existía este fenómeno. Ante un panorama de comunidades silenciadas por el efecto de la violencia, el Internet y las redes sociales se convirtieron en una herramienta de la sociedad para romper el silencio impuesto a periodistas y comunicadores y comunicadoras, pero también para llenar los vacíos de las autoridades que tienen que cumplir con la información útil y oportuna. Sin embargo, la ciudadanía tampoco está exenta de ser víctima de violencia o criminalización. Tal es el caso del estado de Tamaulipas, donde recientemente una periodista y usuaria activa de Internet que denunciaba actividades vinculadas al crimen organizado fue asesinada previas amenazas contra quienes utilizan las redes sociales.
Recientemente, la detención en el mes de agosto en el estado de Veracruz de 2 personas a quienes se les acusó de terrorismo y sabotaje por difundir información no confirmada, difundir información no confirmada a través de sus redes sociales. Lejos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, gobiernos y congresos locales, como el de Veracruz, Tabasco, Hidalgo y legisladores federales, han abonado a la zozobra mediante la presentación, y específicamente en el caso de Veracruz, la aprobación, de iniciativas para regular la difusión de información falsa, contrario al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contienen restricciones más allá de las permitidas para limitar este derecho fundamental. Nuevos fenómenos motivados por el riesgo a la vida y seguridad y la falta efectiva de una respuesta estatal han surgido, principalmente donde se afianza la violencia, que se traduce en el exilio y el desplazamiento interno. De 2008 a 2010, artículo 19, ha conocido 9 casos de periodistas exiliados. Las personas refugiadas huyen de sus países de origen por la violencia o amenaza a su persona y ante la falta de recursos de protección por parte de autoridades. Es decir, la existencia de personas refugiadas es la prueba fehaciente del fracaso de un Estado de sus obligaciones de respetar y proteger a las personas que viven bajo su jurisdicción. También, quienes ejercen el periodismo son afectados por 3 tipos de violencia. Primero, la violencia generada a partir de la crisis de seguridad pública en México, que enfrentan los espacios en donde desempeñan su labor. Segundo, la particularmente dirigida hacia quienes ejercen el periodismo con motivo de la investigación y difusión de información, ideas y opiniones. Y finalmente, la violencia producto de las condiciones laborales precarias en las que se encuentran la mayoría de periodistas, comunicadores y comunicadoras y trabajadoras de este medio. La conjugación de estos factores está generando que un número mayor de periodistas decidan dejar de difundir información útil para la sociedad. Respecto a las peticiones que tenemos, la agenda pendientes en el cumplimiento de obligaciones del Estado mexicano sobre el derecho a la libertad de expresión es vasto y preocupante. Artículo 19 llama al Estado para que en marco de buena fe en el que se desarrolla esta audiencia se cumplan algunas peticiones. 1. Se comprometa con un plan de trabajo para cumplir con las recomendaciones hechas en la materia y con sus obligaciones y responsabilidades, sometiéndolo a la revisión de la Relatoría de Libertad de Expresión de esta comisión, cumpliendo con la difusión del mismo para así garantizar la rendición de cuentas. 2. Que aborde sin dilación establecer una política integral de prevención, crear un mecanismo de protección efectivo, que esto implica desarrollar catálogos de medidas de protección, procesos, y garantizar el conocimiento técnico en protección de derechos humanos a las personas que en él participen. También dotar de facultades a la Federación para investigar los casos de agresiones contra quienes ejercen el periodismo y fortalecer la Fiscalía especializada en la materia. Y por último, la creación de un grupo de expertos internacionales, el cual revise el estado de impunidad de las violaciones graves cometidas en contra de periodistas en México. Gracias. A continuación le doy la palabra a la delegación del Estado de México, también por el espacio de 20 minutos, para que planteen sus consideraciones. Muchas gracias, honorables comisionados, honorable relator especial para la libertad de expresión, señoras y señores. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la atención y el seguimiento puntual que ha dado esta comisión y en particular la relatora especial sobre la libertad de expresión y acceso a la información, a la situación en materia de libertad de expresión en México. Esta audiencia es de particular importancia para el Gobierno de México. Reitero aquí una vez más el profundo compromiso del Gobierno mexicano para garantizar y proteger la seguridad e integridad de las mujeres y hombres que se dedican a la labor periodística en nuestro país, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Su importante labor contribuye a tener una sociedad más y mejor informada y, consecuentemente, a la consolidación democrática de México. Sin duda, las audiencias que se han celebrado en el seno de este órgano sobre el tema que nos convoca y la reciente visita conjunta de la relatora especial Catalina Botero y del relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el señor Frank LaRue, han permitido al Gobierno de México contar con otras perspectivas y con las opiniones de todos los actores relevantes en la materia y a orientar así
nuestra acción hacia la puesta en marcha de políticas públicas y la adopción de medidas tendientes para proteger a las y los periodistas y, por supuesto, a la labor que realizan. Estamos aprovechando esta visita para profundizar nuestro diálogo con la Relatoría Especial, para buscar medios prácticos que nos permitan fortalecer nuestras políticas. En ese sentido, resultan de particular relevancia las recomendaciones del informe de la Relatora Especial. Señoras y señores, el Gobierno de México reconoce hoy la situación de aquellos que se dedican a la labor periodística en México. Reconocemos que amerita una acción particular que garantice, en primer lugar, un entorno de mayor seguridad para el desempeño de esta actividad, pero sobre todo, una plena garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Creo que en virtud de alguna de las expresiones que se han vertido aquí, es absolutamente indispensable precisar cuál es el enfoque y opinión del Gobierno de México a este respecto. En primer lugar, el Gobierno de México condena enérgicamente cualquier agresión a periodistas o medios de comunicación como un ataque a nuestra democracia. En segundo lugar, aún con todos los desafíos que enfrentamos, debe quedar plenamente claro que en México no existe una política de agresión al ejercicio de la libertad de expresión desde el poder público. No negamos que pueden existir conductas ilícitas de algunos servidores públicos que deben ser y son actualmente investigados y sancionados por las autoridades. Sin embargo, reiteramos que debe quedar absolutamente claro también que las principales amenazas a las y los periodistas y a la libertad de expresión en México provienen del crimen organizado. Asimismo, debe subrayarse aquí que en México ha habido avances fundamentales en los últimos años para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública gubernamental, mismos que afortunadamente son irreversibles. Señora relatora, señores comisionados, quiero referirme a algunas acciones concretas recientes que se orientan a atender de una manera adecuada las recomendaciones que ha formulado la relatora para procurar proteger a los periodistas y evitar la impunidad en los delitos cometidos contra ellos. En noviembre del año pasado, distintas entidades y dependencias del Estado, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscribieron el Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas. Como se estableció en ese instrumento, a finales de 2010 entró en funcionamiento un comité consultivo encargado, en términos generales, de brindar auxilio técnico a las autoridades competentes a fin de adoptar eficaz y oportunamente medidas de prevención y protección a periodistas. Además de las autoridades suscriptoras del convenio, el comité está integrado por miembros del gremio periodístico en calidad de invitados permanentes, así como por representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En su momento, hice personalmente una invitación al señor Darío Ramírez de Artículo 19 para que valorara la posibilidad de integrarse al comité, invitación que declinó. De igual modo, y dado que un alto porcentaje de agresiones a periodistas constituyen delitos del ámbito estatal y local, podrán integrarse al comité todas las entidades federativas, lo cual ya empieza a materializarse. En específico, el pasado 5 de octubre, el Estado de Morelos fue la primera entidad federativa en firmar el anexo de adhesión y esperamos que antes de concluir el año se integren algunos otros estados. El comité consultivo tiene a su cargo proponer, discutir y recomendar medidas de prevención y protección
en favor de periodistas, procurar la coordinación entre las autoridades federales y locales para la implementación de las mismas y evaluar la eficacia que éstas tengan. Para ello, cuenta con facultades para llegarse, por cualquier medio, de toda la información necesaria sobre casos específicos que se le presenten. Cabe señalar que las medidas de prevención y protección se basan en el principio de corresponsabilidad, no solo entre autoridades de distintos órdenes de gobierno, sino entre estas autoridades y los beneficiarios. Así, el comité trabaja conjuntamente con los beneficiarios y sus familiares, compañeros de trabajo y conocidos, a fin de que las medidas sean efectivas a su cometido. Reiteramos aquí y aprovechamos este espacio para invitar al artículo 19 para que presente los casos que considero oportunos ante el comité. Hemos tenido reuniones frecuentes con comunicadores y medios de comunicación para explicar el funcionamiento del mecanismo. Entre esas reuniones está incluida la que tuve con el señor Darío Ramírez, donde le entregué copia de los lineamientos y le expliqué el funcionamiento del comité y del mecanismo. Además, y toda vez que la delincuencia organizada incide en la comisión de delitos en contra de periodistas y medios de comunicación, el comité se beneficia del apoyo que brindan al gobierno federal, instancias nacionales e internacionales para emprender acciones conjuntas de prevención e investigación de delitos en contra de periodistas y de la libertad de expresión. Debo destacar también que gracias a su marco regulatorio, lineamientos que fueron aprobados el 28 de enero de 2011 en la 5ª sesión ordinaria, a partir de este año, el comité puede disponer de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar su adecuada actuación en casos de emergencia, tanto en casos del orden federal como del local, sujetándose a criterios de temporalidad, causalidad, proporcionalidad y flexibilidad. Permítanme señalar que en este rubro el Gobierno de México no ha escatimado esfuerzos en el presupuesto de egresos para este año. Se asignaron recursos específicos para la implementación de acciones de prevención y protección. Los recursos están destinados para atender medidas y no para sostener burocracias. Finalmente, quiero enfatizar la transparencia con la cual ha funcionado y funciona este mecanismo de protección a periodistas. Tan solo en este año se han recibido alrededor de 19 solicitudes de información, las cuales han sido respondidas. Ninguna de ellas ha sido recurrida ante las instancias correspondientes. Aunado a estas acciones, me permito informar que el pasado 7 de julio se publicó un acuerdo presidencial por el cual se establecen las bases del mecanismo de protección a defensoras y defensores de los derechos humanos, en cuya construcción participan distintas organizaciones de la sociedad civil. La intención es que, eventualmente, exista un solo mecanismo de protección, es decir, que el de defensoras y defensores de derechos humanos se integre al mecanismo de periodistas. Señores comisionados, señora relatora, todo lo expuesto es una muestra inequívoca del cumplimiento del Estado mexicano de su obligación de tutelar los derechos humanos de todos los habitantes del país y particularmente de quienes forman parte del gremio periodístico. Quiero hacer referencia también a otro avance importante, en específico la consulta estatal para el diseño de una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia para los medios de comunicación en México. Esta consulta, que se está llevando a cabo en las entidades federativas con alto índice de violencia contra periodistas, se realiza bajo el liderazgo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y es financiada por la República Federal Alemana. Quiero subrayar que la consulta es integral y directa y abarca representantes del gremio de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, actores de la academia, entre otros,
ya se realizó en Chihuahua, Baja California y Sinaloa y continuará en otros estados. Sus resultados, sin duda, serán una herramienta central para el Comité Consultivo, para el trabajo de la Fiscalía y para el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención de delitos contra periodistas. Reconocemos, finalmente, que la existencia del Estado se justifica en la medida que éste garantice los derechos humanos y las libertades públicas de sus gobernados, entre las que destaca específicamente la libertad de expresión, componente fundamental de nuestro sistema democrático. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de garantizar la viabilidad, pleno ejercicio e independencia del derecho a la libertad de expresión y el periodismo en México, mismo que ya fue expresado, como hemos dado cuenta todos de ello, por la Secretaría de Gobernación de mi país. Así, acudimos a esta audiencia en un ejercicio de transparencia, cuyo objetivo es exponer los esfuerzos realizados y los resultados alcanzados por las autoridades mexicanas en seguimiento a nuestra anterior comparecencia en esta honorable comisión del 9 de agosto de 2010 y por supuesto de la visita de la doctora Botero en el mes de agosto del año pasado a mi país. Respetable señor presidente, honorables relatores y comisionado, respetados señores peticionarios, distinguida audiencia, el 5 de julio de 2010, el Procurador General de la República crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que vino a sustituir a la entonces Fiscalía de Atención de Delitos contra Periodistas. A partir de ello, hemos desarrollado un programa de trabajo que se rige bajo criterios de oportunidad, viabilidad, integralidad, a fin de evitar duplicidad de funciones, insuficiencias y descoordinación, desarrollando sus estrategias en los ámbitos administrativo, tecnológico, jurídico y de concertación social, contando con 4 subprogramas a saber: de sistematización de la información, de atención de delitos cometidos contra periodistas, de atención a denuncias de periodistas desaparecidos y de promoción del respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. A partir de este nuevo esquema institucional se prevé como siguiente paso que la Fiscalía esté incorporada en el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con los consecuentes efectos administrativos y presupuestales positivos que le darán fijeza y fortaleza institucional a esta, orientados en las recomendaciones formuladas por las relatorías en materia de libertad de expresión, tanto de la ONU como de la OEA. Por respeto al tiempo que se nos concedió, solamente me permitiré referirme a algunos datos duros del informe que hoy se entrega y que pretende seguir puntualmente cada una de las estrategias y subprogramas que hemos venido desarrollando, mismo que incluye de manera pormenorizada acciones y cifras que representan diversos rubros que nos permiten, bajo criterios de planeación democrática y de administración pública, orientar y evaluar la actividad de la Fiscalía, quedando por supuesto a su amable disposición para tratar de atender cualquier pregunta o solicitud de ampliación de información. Así, la Fiscalía ha iniciado de febrero de 2010 a la fecha 192 investigaciones. De estas, de septiembre de 2010 a este mes de septiembre de 2011, se han consignado ante la autoridad judicial a 47 probables responsables por diversos delitos que van, entre otros, como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, robo calificado y tentativa de homicidio, entre otros. Asimismo, en el mes de marzo de 2011, ejercitó acción penal en contra de Miguel Ángel Busto Rodríguez o Ángel Solís Zamora, alias El Teniente, y de Javier del Río Martínez, pertenecientes a la organización delictiva de los Zetas, como probables responsables del delito de homicidio cometido en agravio del periodista Valentín Valdés Espinosa del periódico El Zócalo, acto proditorio que se realizó en Saltillo, Coahuila, el 8 de enero de 2010. De igual manera, la Fiscalía reporta avances importantes en la investigación de otros homicidios y desapariciones de periodistas, indagatorias que, por cierto, se realizan junto con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y de las cuales en breve tiempo dará cuenta de ello a la opinión pública a fin de garantizar previamente la seguridad de las víctimas y de los testigos que existen. En concordancia con lo anterior, en todos los casos, reitero,
En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación ha tenido conocimiento de posibles conductas delictivas cometidas en contra de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo, se ha procedido a la investigación de los hechos con independencia que en su momento procedimental oportuno se determine la competencia respectiva. Asimismo, en 77 de dichas investigaciones donde se ha solicitado al Ministerio Público de la Federación el otorgamiento de medidas cautelares, la Fiscalía ha ordenado el cumplimiento de las mismas a las autoridades policiales desplegadas en los distintos niveles de gobierno del país, salvaguardando con ello la integridad física de las posibles víctimas, quien, por cierto, hemos tenido la fortuna de contar dentro de estas solicitudes en varias que nos ha formulado el propio artículo 19. Paralelamente a lo anterior, en diversas investigaciones de homicidios y desapariciones de periodistas, la Procuraduría General de la República, a través de sus distintas áreas de investigación, desarrolla las acciones de auxilio y colaboración cuando así lo han solicitado las autoridades locales, como son los casos recientes y lamentables de homicidios de periodistas cometidos en Veracruz y Sinaloa, así como la desaparición de otro más en el estado de Guerrero. Respetable audiencia, sabemos que la evolución de la Fiscalía Especial ha estado inmersa en un proceso largo, difícil, lento e insatisfactorio, lo cual ha generado cuando menos un desánimo y desconfianza de la sociedad. Y si bien los primeros productos aquí expresados nos corroboran que tenemos rumbo, también sabemos que la tarea convoca a los tres poderes del Estado mexicano y a todos los componentes de nuestro pacto federal, y reconoce con especial énfasis a la organización social. No podría ser de otra manera, pues de tal magnitud es el bien jurídico que necesitamos todos proteger. El periodismo es, como nos queda claro a todos, una actividad de alto valor social. Su función es crucial para la consolidación de los valores y las prácticas de la democracia. Proteger a los periodistas y llevar ante la justicia a quienes amenazan su importante función es también garantizar el derecho de la sociedad mexicana a disponer de la información que necesita para tomar decisiones sobre su propio destino. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Quisiera aprovechar este último minuto para remarcar dos ideas. En primer lugar, después de la reunión que tuvimos oportunidad de tener el lunes, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de este martes, se aprobó el proyecto de reforma constitucional al artículo 73. Esto significa que ya en los próximos días habrá de plantearse la aprobación definitiva al Pleno de la Cámara de Diputados de esta reforma al artículo 73 constitucional. Y en segundo lugar, conociendo que la relatoría también sigue los desarrollos de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información, quiero informar que el pasado 7 de septiembre el presidente Calderón nos instó a todos los servidores públicos a no establecer reservas de forma arbitraria a la información que solicite la ciudadanía, ni a entablar litigios innecesarios por mantener como confidencial la información que obra en nuestro poder y que se pueda hacer pública sin que afecte realmente a nuestro país o terceros. Estamos a su disposición y esperamos seguir colaborando con la Comisión y especialmente con la Relatoría de Libertad de Expresión para ir fortaleciendo nuestros mecanismos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Delegación del Estado por su informe. A continuación le doy el uso de la palabra a la Relatora para la Libertad de Expresión para que formule las consideraciones y preguntas que considere pertinente. Gracias, presidente. Yo quiero comenzar agradeciendo muy especialmente tanto a los peticionarios, porque su información ha sido realmente importante para que la relatoría entienda qué está pasando, para que pueda formular recomendaciones que consideramos que son apropiadas, que son adecuadas, para invitarlos a que sigan remitiéndole la información a la relatoría y haciendo el trabajo que hacen, que encontramos que es de enorme importancia para nosotros y para las autoridades mexicanas. Y por supuesto agradecerle
al Estado de México por esta distinguidísima delegación, por las reuniones que hemos tenido, por las que vamos a tener y por su apertura para el diálogo. Quisiera también repetir algo que ya he dicho y las autoridades del Estado mexicano lo saben. Las cifras son alarmantes. Creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que es un problema serio las agresiones y la violencia contra periodistas, y que de lo que se trata es de que existan resultados. Yo creo que no hay la menor duda de un cambio importante en términos de la aproximación al problema en los, digamos, últimos meses, casi años, por lo menos en el último año. Sin embargo, todavía no tenemos resultados. Y la gran pregunta de la relatoría es ¿por qué no existen resultados? Y entonces yo quiero formular algunas preguntas concretas, a ver si logramos encontrar la manera de que entre todos podamos impulsar lo que creo que todos queremos lograr, que es que exista una mayor protección para las y los periodistas que tratan de hacer su trabajo en México. Las preguntas se refieren a los 3 componentes que están en las recomendaciones del informe: prevención, protección y procuración de justicia o lucha contra la impunidad. En materia de prevención, por los casos que hemos hablado con la Fiscalía y de alguna manera la información que han dado los peticionarios, creemos que es muy importante fortalecer los mecanismos de capacitación a la fuerza pública en materia de libertad de expresión. Y queremos saber qué ha pasado con eso. Hay otras recomendaciones en materia de prevención, pero en particular quisiera conocer sobre ese tema. En materia de protección, es cierto que se creó el convenio, y el convenio es muy importante, pero hemos recibido información distinta. Los peticionarios han informado que no existen todavía los lineamientos, que el convenio no tiene recursos para que pueda operar como un comité autónomo que pueda ser eficaz en la protección de periodistas. Y sin embargo, el Estado nos ha informado que existen los lineamientos y que se han adoptado decisiones importantes y que el convenio o el comité que lo pone en práctica está operando. Quisiéramos saber, digamos, con más precisión si existen o no los lineamientos y cuál es el nivel de operatividad y si realmente el comité y el convenio suponen un plus en la protección o lo que han supuesto es un problema, digamos, realmente en palabras de los peticionarios, mayor burocracia y menor eficiencia. Y en materia de procuración de justicia, señor fiscal, sin duda las cifras son clarísimas. Hay 4 consignaciones y me parece que eso lo reconocen los peticionarios. No solamente hay un cambio de competencia que es muy importante en la Fiscalía, no solamente ahora depende de la Procuraduría, sino que en términos de conocimiento e investigación de asuntos también hay un cambio, pero tampoco hay resultados. Entonces, yo tendría las siguientes preguntas, que tienen que ver con algunas de las informaciones que los peticionarios dan. En primer lugar, ¿cuál es el presupuesto de la Fiscalía? La Fiscalía tiene un reto enorme. La Fiscalía tiene que afrontar un legado de impunidad que es grande y que es importante y que invita a la comisión de crímenes. ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuántos recursos tiene para poder afrontar semejante desafío? Y todos aquí sabemos que es un desafío importante. Segundo, se ha hablado de la guía y nosotros queremos felicitar la existencia de una guía especial de investigación por asesinatos de periodistas. Podemos profundizar un poco más en la guía, de qué se trata, creo que no, pero cómo podemos vincular a las procuradurías locales con ese tipo de guías y de instrucciones. Y finalmente, una gran pregunta es, ¿cuál ha sido la participación de las organizaciones no gubernamentales en todos estos mecanismos de protección, prevención y procuración de justicia? Porque la verdad es que los mecanismos más exitosos de protección, sobre todo, y de prevención, son exitosos
porque han oído a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa sobre sus propios requerimientos. Si, por ejemplo, un mecanismo de protección impone una medida que impide que un periodista pueda seguir ejerciendo sus funciones, no va a ser un buen mecanismo de protección. Y para poder saber el tipo de medida que tiene que imponer, tiene que hablar con el gremio. Yo creo que de esa conversación, de esa relación, que no necesariamente siempre es la más amigable, existen tensiones y son normales, pero de esa relación salen los mejores marcos normativos. Entonces quisiéramos saber un poco si las organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas y un poco cómo se ha dado esa coordinación. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer primero una observación general sobre el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la importancia que le asigna a la libertad de expresión, lo cual quiero relevar también para el caso mexicano. En este sentido, no es casualidad que la libertad de expresión sea la única relatoría especial que posee la CIDH y que la CIDH mantenga respecto de lo que se refiere a asesinatos de periodistas la misma práctica que tiene respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto es que cada vez que se produce un asesinato de un periodista o de un defensor o defensora de derechos humanos en cualquier país de la OEA, se emite un pronunciamiento público por parte de la Comisión, en el caso de los periodistas, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, pero como una práctica consistente de la propia Comisión al respecto. Esto, por lo que aquí ya se ha señalado, lo que creo estamos todos de acuerdo, por el papel central que desempeña la protección de la libertad de expresión en el funcionamiento de un sistema democrático y el impacto que tiene en el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Y en este sentido, quisiera volver brevemente sobre la cuestión de la asignación de un carácter prioritario al tratamiento de este asunto y en especial de la protección de la vida de las personas que ejercen el periodismo en México, y retomando un poco lo que aquí se ha planteado por la relatora, pedirle al Estado si puede brevemente hacerse cargo de lo planteado aquí por los peticionarios de la audiencia, en el sentido de que las asignaciones presupuestarias en esta materia serían insuficientes y que incluso existiría una subejecución de partidas. Sobre eso quería preguntar, y lo otro era la coordinación con las entidades federativas en la misma línea que preguntaba la relatora especial. A continuación le voy a dar la palabra a la delegación, a los peticionarios, en primer lugar, y posteriormente a la delegación del Estado. Por la escasez del tiempo, entendemos que va a ser unas respuestas generales, pero les agradecemos la información que nos puedan hacer llegar. Entonces le daremos la palabra a cada una de las partes por el término de 3 minutos. Gracias. Bueno, primero agradecer el reconocimiento de la relatora hacia nuestra labor, que justamente también se ha visto inmersa en esta violencia e inseguridad que prevalece en el país y hacia quienes hacemos denuncias. La realidad habla por sí sola. Celebramos, y como lo dijimos, cualquier compromiso y la condena que hace el Estado hacia las agresiones contra periodistas, pero con el discurso no se garantiza la libertad de expresión y se garantizan vidas. Efectivamente, como hemos dicho, hemos visto intentos de instancias que han sido mal diseñadas y por lo tanto la carencia de resultados de la que hablaba la relatora. La protección tiene que ser tangible. Aquí queremos saber, y es una buena oportunidad de saber cuántos casos han atendido, cuántas vidas se han salvado, cuántas medidas se han implementado de manera eficaz. ¿Cuántos periodistas se sienten seguros hoy de ejercer el periodismo en el país de América Latina considerado el más peligroso? En vista del mecanismo, del convenio firmado justamente como un mecanismo de protección, artículo 19 definitivamente determinó que no se sentaría a la mesa, como lo expresó el subsecretario, justamente por no legitimar una instancia que no contiene los mínimos indispensables para ser efectiva.
ya la relatora hacía algún recuento de ellos. Y éticamente decidimos estar fuera y acercar justamente los casos a este convenio, a este mecanismo y probarlos. Hasta ahora la experiencia ha sido poco gratificante. Uno de los periodistas que solicitó medidas fue convocado a sentarse con su agresor a la mesa y tuvimos conocimiento de que las autoridades desconocían justamente que eran agredido y agresor y se consideraba a la inversa. Otra periodista tuvo contacto con la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. No se le instó para que solicitara medidas a través de este mecanismo y no se le contestaron más las llamadas. Efectivamente, nosotros no conocemos o no existe una política de prevención, principalmente enfocada en fuerzas de seguridad cuando son el principal perpetrador de las agresiones. Prácticamente un 50% de las agresiones se cometen por agentes estatales y una gran parte por parte de fuerzas de seguridad. En términos de las investigaciones, celebramos todos los esfuerzos que se han hecho. Reconocemos que la Fiscalía ha implementado algunas acciones de investigación. Sin embargo, no han sido suficientes, no tenemos resultados, no hay condenas. Han aumentado el número de las consignaciones, sin embargo, los mismos jueces, tanto federales como locales, han declinado la competencia para conocer de estos asuntos. Entendemos porque se vuelven juez y parte. Definitivamente la aprobación de las reformas al artículo 73 constitucional serían un éxito para abordar en el tema de competencias este asunto, justamente por lo que decía en cuanto a las agresiones cometidas por agentes del Estado. Artículo 19 ha provisto de asesoría técnica desde el 2008 al Congreso y lo hemos también manifestado así al Ejecutivo Federal. Estamos en esa disposición siempre de allegar herramientas para poder crear un diálogo constructivo y finalmente eficaz. La participación de la sociedad civil justamente en términos de protección la consideramos como la relatora fundamental para que sea exitosa y restablecer y recomponer la confianza que tengan periodistas que han vivido una situación de impunidad prevaleciente justamente en las autoridades. Gracias. A continuación le doy la palabra a la delegación del Estado por el poco espacio de tiempo que Muchas gracias, señor presidente. En primer término, la Procuraduría General de la República reconoce públicamente la labor de gestión de la reconocida organización no gubernamental, artículo 19, lo cual ha favorecido incorporar el tema en la agenda nacional. Sin embargo, también queremos dejar constancia que desde nuestro punto de vista, sin que ello se considere como una descalificación a los peticionarios, que se advierte en el informe que presentan muchos adjetivos, numerosas imprecisiones, señalamientos subjetivos y muy poco rigor metodológico, lo cual nos lleva solamente a integrar conjeturas. Por otra parte, también quisiéramos señalar, tratando de atender a los planteamientos que nos han formulado, tanto la relatora como la respetable peticionaria, ¿cuántas vidas se han salvado? No podría dar un dato en ese sentido, sería poco serio. Nosotros somos muy serios, licenciada. Lo que sí le puedo decir es que afortunadamente en todas las medidas que se han dictado, tanto por el Ministerio Público de la Federación como del Comité, afortunadamente no hemos tenido ninguna muerte. Incluso hemos tenido casos donde hemos consignado personas, probablemente no en el número, en el volumen y en la tendencia de que cada quien quisiera, porque nos apegamos solamente a la ley, donde hemos dictado medidas cautelares después de consignar personas y hemos logrado, a través de la Policía Federal, que se concedan las mismas, y hubo incluso un lamentable enfrentamiento entre unos sujetos que llegaron posterior a la consignación de determinada persona, donde afortunadamente salvó la vida el denunciante
se logró la captura de 3 agresores y la baja de uno de ellos. En cuanto que no hay condenas, estimada licenciada, yo sí quiero recordarle un poco probablemente el tema del derecho procesal penal. O sea, para que haya una condena se necesita que haya un proceso. Y efectivamente hace un año estuvimos aquí y el reclamo era que no había una sola consignación, que no había una sola persona en prisión. Hoy no son los resultados que esperamos, no venimos a regodearnos en ello, ni con un ánimo festivo, por favor, que quede muy claro, pero hoy tenemos 21 consignaciones, 47 personas consignadas, y estamos en espera de que los jueces dicten su resolución por ciertos procesos que no están bajo el mandato de la autoridad investigadora. Es decir, tienen que pasar los tiempos, y en su momento, incluso para que hubiera una sentencia firme, tendríamos que pasar por las instancias correspondientes. Lo que sí le puedo decir a usted y a esta respetada audiencia es que la actividad del Estado no va a permitir la impunidad, ni por negligencia, ni por omisión directa. Y finalmente, tratando de atender el planteamiento de la relatora Botero, sin duda el presupuesto que tenemos es insuficiente. Sin duda que el presupuesto que tenemos no es el adecuado para el tamaño del problema, ni la dimensión, ni los alcances de la responsabilidad que ello implica a las autoridades. Sin embargo, estamos construyendo un esquema integral que no solamente sea favorecer a una sola institución. El esfuerzo y los recursos que se mandaron desde el Congreso, no a la Secretaría de Gobernación, porque no fue para engrosar una lista de servidores públicos o de burócratas como aquí se ha tratado de señalar. Ese dinero se mandó para establecer medidas de protección donde incluso algunos peticionarios representados por la organización Artículo 19 se les han cubierto los gastos para material y para equipo que han solicitado, lo cual me parece que es correcto, lo cual me parece que es prevenir y hacer las cosas de mejor manera. El presupuesto que tenemos, no quisiera ser impreciso, está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 19 mismo nos hizo el favor de publicarlo en un importante informe que hicieron el año pasado, donde hace una evolución de cuál ha sido el presupuesto asignado, pero debo decir a esta comisión que por supuesto que es insuficiente y que se tendrá que corregir en la medida de que podamos incorporarlo en breve en el nuevo reglamento de la Procuraduría, a efecto de con que tenga disposición presupuestaria y que Hacienda y los mecanismos de administración se puedan allegar de recursos. Y finalmente, en cuanto que no hay resultados, sin duda que no hay resultados que deseamos y que necesitamos. Pero ya tenemos productos, tenemos información, sabemos el tamaño del problema, tenemos datos duros, metodológicamente pueden resistir cualquier análisis. Y nos sumaríamos al planteamiento que hizo el señor subsecretario de Relaciones Exteriores en la anterior audiencia, por supuesto con la venia del maestro, donde pudiéramos en un ejercicio de acompañamiento con esta Comisión Interamericana revisar a detalle los planteamientos que se nos formulan e ir construyendo soluciones, ir construyendo esquemas que no se queden como aquí ha sido, en planteamientos de diatriba, de estridencia y fundamentalmente de subjetividades. Nosotros le apostamos a construir ese mecanismo de confianza mutua que se tiene que realizar permanentemente con organizaciones tan serias como Artículo 19 y otras tantas que por un sentido simplemente enunciativo, más no limitativo, quiero señalar la Sociedad Interamericana de Prensa, Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, Fundalex, FELAP, perdón si alguna se me pasó, pero entre ellas, por supuesto, se encuentran los más importantes impulsores de la participación ciudadana y que además deberán de ser y son los escrutadores de lo que hace el gobierno. Sería todo por mi cuenta y le cedería la palabra a mi colega, el señor subsecretario. Ya se nos acabó el tiempo, entonces pues le agradecería si puede redondear rápidamente. Muy rápido, muy breve intervención final. Primero, la aclaración de que los dos casos a los que se refiere fueron solicitados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y no es cierto que se vieron al mismo tiempo en la sesión. Efectivamente, se atendieron el mismo día, pero no es cierto que se vieron en la misma sesión. Segundo, claro que existen los lineamientos. Fueron aprobados desde el 28 de enero en la 5ª sesión ordinaria del comité. Otras organizaciones los han criticado y han hecho propuestas constructivas en relación con esos lineamientos y manifestamos nuestra disposición para seguirlos ajustando y modificando cuando las propuestas sean viables, y muchas de ellas las han sido. Y finalmente, las medidas cautelares que hemos venido dando, todas y cada una de ellas están consensuadas con las víctimas. No son impuestas desde el Estado. Uno de los principios que rige el funcionamiento del comité es tener previo acuerdo con ellas. Manifestamos nuestra intención de seguir trabajando. Sabemos, como lo dijimos el lunes, que estamos en un nuevo escalón de esta construcción de la relación, pero queremos seguir fortaleciendo estas instituciones en beneficio de los derechos humanos en México. Muchas gracias. Bueno, le doy las gracias a la delegación del Estado y a los peticionarios por la información presentada. Se declara terminada esta audiencia.